forma, porque quiero que sea muy sencillo. Quiero que en este momento el viernes hagamos un quiebre para que luego comencemos el lunes, martes, miércoles, jueves, comencemos ya con temas y ya en forma, ¿sí? Ha sido un desorden, nuevamente todo esto ha sido un desorden, no el cual ustedes en ningún momento tienen culpa, por lo tanto no me importa que todos saquen 10, está bien y lo estoy grabando, lo que me importa es que aprendan, ¿sí? Por favor, me encanta que esté tanta gente metida, espero que estén de las dos secciones, no sé, pero necesito que aprendan, esto es lo único que me interesa, ¿ya? Las notas a mí jamás me han importado, lo que me importa es que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si se lee bien y se escucha bien, vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos una fuente de voltaje que excita V0, que va a excitar a un circuito RC. Nuevamente, un circuito RC, al igual que el circuito RL, ¿sí? Es un sistema de primer orden. ¿Por qué decimos que es un sistema de primer orden? Porque lo describe, la descripción del comportamiento es a través de una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y entonces nosotros podemos determinar el voltaje del capacitor en el tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el voltaje del capacitor en 0 menos va a ser igual al voltaje del capacitor en 0 más y va a ser igual a, esto es V sub S, disculpen, esto es V sub S, va a ser igual a la condición inicial del voltaje en el capacitor, es decir, si el capacitor está cargado o el capacitor está descargado. Si V sub 0 es igual a 0, ese capacitor está descargado. Por lo tanto, nosotros podemos decir que C dV de t más V menos V sub S U de t entre R es igual a 0. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo? Esa ecuación, ¿a qué corresponde? ¿Sí? Corresponde a que nosotros hemos hecho dos nodos, ¿sí? Tenemos tres nodos, un supernodo que vale V sub S U de t, un nodo que vale V de t, está claro, y estamos haciendo sumatoria de corrientes, convención pasiva de signos. La corriente que sale, ¿sí? Es esta, ¿sí? Es C de V de t, eso es la convención pasiva de signos, ¿sí? Está claro, más B menos este nodo, V1 menos V2, por decirlo así, ¿sí? O V2 menos V1, entre R, y hacemos la sumatoria de corrientes. Por lo tanto, vamos a tener que dV dt más V entre RC va a ser igual a V sub S entre RC por U de t. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, para tiempos mayores que 0, vamos a tener una dV dt más V entre RC es igual a V sub S entre RC. De donde vamos a tener que dV dt es igual a menos, si quieren verlo así, menos V menos V sub S entre RC. ¿Sí? Por lo tanto, nos vamos para acá, pasamos hacia este lado, vamos a tener, por lo tanto, que dV entre V menos V sub S es igual a tener menos dt entre RC. Esto va a ser igual al logaritmo natural, ¿sí? Integrando en los dos lados tendríamos de V menos V sub S evaluado entre V sub 0 y V dt
es igual a tener menos t entre RC evaluado de 0 a t. ¿Está claro, por favor? ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, las condiciones iniciales son v sub 0 para tiempo 0. ¿Sí? Y entonces vamos a tener acá, por lo tanto, logaritmo natural de v de t menos v sub s menos el logaritmo natural de v sub 0 menos v de s es igual a menos t entre RC más 0. ¿Sí? Por lo tanto, la suma de esto puede ser logaritmo natural de v de t menos v sub s entre v sub 0 menos v sub s es igual a menos t entre RC. Por lo tanto, podemos decir que esto va a ser igual a v de t menos v sub s entre v sub 0 menos v sub s es igual a tener e a la menos t entre RC. ¿Sí? De donde todo esto pasa a ser que v de t es igual a tener v sub s más v sub 0 menos v sub s por e a la menos t entre tau, donde tau es igual a RC. ¿Está claro? ¿Sí? Esta es una forma de verlo. ¿Cómo se dan cuenta lo que hice en el anterior para un circuito RL? ¿Sí? En lo que hice en el anterior para un circuito RL. Lo que tenemos acá, ¿sí? Lo que tenemos acá es otra forma de verlo o de hacerlo. ¿Sí? Y entonces tenemos lo mismo. Vamos a obtener, por lo tanto, que V de t, el voltaje en el capacitor, va a ser igual a V sub S, que es un voltaje forzado, ¿sí? Más el voltaje natural, que va a ser V sub 0, la condición inicial, menos el valor en el infinito, por e a la menos t entre tau. ¿Sí? Está claro. Esto surge nada más, es más sencillo, esta es una forma de llegar a ese punto, de la igual forma que vimos para un circuito RL. ¿Sí? Lo que sucedió, si se ve en el video, no lo he subido el video, pero no sé si le llega, pero ya lo voy a subir. Lo que dijimos para un circuito RL era, o para haciendo lo mismo para el RL, haciéndolo ahora para el circuito RC, lo que hemos dicho es lo siguiente: hemos supuesto una e a la menos st. Esto es la suposición que llegamos a ver que esta s es igual a menos 1 entre tau, y para un circuito RC es R por C, y para un circuito RL es L entre R, donde esto es segundos, y el inverso de segundos, esto es frecuencia. ¿Por qué prefiero esta solución? ¿Por qué la prefiero? Porque esta solución, e a la st, ¿a qué le suena? Por favor. ¿A qué se asemeja? De lo visto hasta el momento en toda su carrera. Vamos. ¿A qué se parece? Oh, hola Kevin, buenos días. A Laplace, exactamente. A Laplace. Perfecto, esa es la respuesta. El kernel de Laplace. E la st es el kernel de Laplace. Perfecto, entonces por eso me gusta esa solución. Porque entonces comenzamos a ver ya lo que se pierde en la gente de mecánica,
es exactamente el lado de frecuencia, que es sistemas eléctricos lineales 2. ¿Sí? Pero bueno, entonces, lo que tenemos aquí es simplemente algo muy bonito. Nosotros vamos a tener, por lo tanto, al tener una excitación, una fuente que excita y una fuente escalón, vamos a tener, por lo tanto, una respuesta forzada más una respuesta natural del circuito. ¿Sí? Entonces, veamos. Tenemos una fuente de 24 volts. Una resistencia de 3 kilo ohms, una resistencia de 5 kilo ohms, y tenemos acá, por lo tanto, un capacitor de 0.5 milifarad y una excitación, una fuente de 30 volts y uno de 4K kilo ohms, ¿sí? Y entonces lo que sucede en este circuito es que para un tiempo 0, el interruptor pasa de la posición A hacia la posición B. ¿Sí? Está claro. Tenemos ese capacitor está en una posición A, por lo tanto el circuito que ve es este. Ya ha estado conectado desde el infinito. ¿Sí? Y luego en una posición, en un tiempo 0, pasa a la posición B. ¿Sí? Y tenemos que el circuito que va a ver el capacitor es una resistencia de 4 y una fuente de voltaje de 30. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos importa? El tiempo 0. Nos importa desde menos infinito a 0 y luego de 0 menos a 0 más. La condición inicial de la fuente. La condición inicial del capacitor. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el voltaje en el capacitor para un tiempo 0 menos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? El capacitor está conectado en paralelo con esta resistencia, pero ya se convirtió en un circuito abierto. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor es el voltaje que cae. Por lo tanto, voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos es igual a la resistencia en la que cae 5 entre la suma de resistencias 8 por 24. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Por favor. Esto me va a dar 15 volts. Por lo tanto, como el capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje, el voltaje en 0 menos es el mismo voltaje en 0 más. ¿Está claro? Y entonces ya tenemos la condición inicial. Y nos olvidamos. Hola, sí, perdón. Mauricio, ¿el 8 de dónde salió? Resistencia a la que cae entre la suma de resistencias. ¿Sí? 5 más 3. ¿Sí? ¿Sí? Divisor de voltaje. Sí, claro. Entonces, ya tenemos el voltaje en el capacitor en el tiempo inicial. Ahora pasa a la posición B, por lo tanto nos olvidamos de todo, ¿no? De todo el resto. Esto ya no entra en juego para tiempos mayores que 0. Y ahora cambia. ¿Y cuál es? ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener que el voltaje en el capacitor en el tiempo, va a ser igual a un voltaje forzado más un voltaje natural, E a la ST. Está claro.
nosotros sabemos que tenemos una fuente de voltaje que hasta el infinito y vamos a tener un voltaje forzado más un voltaje natural. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón, habían mensajes de en Telegram. No sé por qué. Qué chivo este es el perro. Vale, entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos la condición inicial. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitamos? Una. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Por lo tanto, necesitamos la condición inicial de la función que estamos buscando. ¿Cuál función estamos buscando? Voltaje en el capacitor. Tenemos esa condición inicial, que sabemos que es 15 volts. Por lo tanto, ¿sí? Voltaje forzado va a ser igual al voltaje en el infinito. El voltaje en el capacitor en el infinito. ¿Cuál es el voltaje en el capacitor en el infinito? ¿Sí? Hay. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje? Cuando el capacitor ya se vuelva otra vez circuito abierto. Y entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en el capacitor? 30. ¿Está claro? ¿Sí? El voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente, 30. Por lo tanto, vamos a tener que el voltaje natural va a ser de la forma AE a la ST, donde S es igual a 1 entre tau y esto S es igual a menos 1 entre RC. ¿Cuál es la resistencia que ve el capacitor? Matamos la fuente, ¿sí? Lo que hacíamos de matar fuente para ver la parte, ¿cómo se llama esto? La superposición, ¿sí? Matamos fuente. ¿Y cuál es la resistencia? Si anulamos esta fuente con un cortocircuito, vamos a tener que la resistencia que ve la fuente, que ve el capacitor, es igual a 4. Por lo tanto, la resistencia equivalente es 4. Y entonces nosotros tenemos que, ¿cuánto me da esto? Por favor. 1 entre RC, alguien que me diga, tiene que dar 0.5, ¿sí? Menos 0.5. Y entonces tenemos que el voltaje natural va a ser igual a AE a la menos 0.5T. ¿Sí? Y entonces lo metemos en la ecuación y tenemos que el voltaje en el capacitor en el tiempo es igual a 30 más AE a la menos 0.5T. ¿A dónde? Para T igual a 0 más el voltaje en el capacitor en 0 más, ¿cuánto vale? 15. Por lo tanto, 15 es igual a 30 más, es igual a 30 más A es igual a menos 15. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor en el tiempo es igual a 30 menos 15 E a la menos 0.5T. Que si lo dejan hasta acá y no aseguran su 10, si esto lo dejan así para la tarea que entregan el viernes, aquí tienen 0. ¿Por qué? Volts. No son ni peras, ni naranjas, ni manzanas, son volts. Está claro. Esa es la respuesta. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Solo acá. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Yo tengo una pregunta, Mauricio. Sí, dale. El voltaje natural lo vamos a tomar cuando T sea menor que 0, ¿verdad? Y el voltaje forzado cuando T sea mayor que 0. No, voltaje forzado es en el infinito. En el infinito. ¿Sí? Para tiempo mayor que 0, obviamente, pero más infinito. El voltaje la condición inicial, no es el voltaje forzado. La condición inicial, lo hemos encontrado a través de condición inicial. La condición inicial es para 0 más. Pero por eso es que te aseguras de tomar la condición inicial en el capacitor. Porque en 0 menos, el capacitor va a conservarlo su voltaje de 0 menos a 0 más. ¿Por qué? Porque el capacitor no
puede tener cambios bruscos de voltaje. Por lo tanto, conserva su valor. Está claro eso. Eso debe estar muy claro. Conserva su valor y entonces de 0 menos a 0 más pasa así. No así la corriente. Está claro. ¿Cuánto vale la corriente? Vamos a ver. Perfecto. Veamos. La corriente en el capacitor. Si ahora nos piden encontrar corriente. Pues una pregunta. Dale. Sí, claro. Entonces, esa respuesta que hemos encontrado sería válida para intervalos de tiempo mayores a 0. Para tiempos mayores que 0. Exactamente. Para tiempos mayores que 0. ¿Sí? Y lo puedes hacer también más elegante, esto por una U de T. ¿Está claro? Sí. Si lo querés hacer todavía más elegante, lo multiplicas por una U de T. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Porque para tiempos menores que 0, ¿cuánto vale el voltaje en el capacitor? 15. Exacto. 15. Cuando era menos infinito, hubo algo, ¿no?, que se encendió esa fuente, pero no nos han dicho. Sí estamos. Mauricio, una pregunta. Sí, dale. ¿El capacitor en el infinito tomaría el voltaje de la fuente? No tomaría. Perdón. No, cuidado con las palabras. Se comporta como un circuito abierto, porque ya se cargó. ¿Sí? El capacitor llegó a su carga, por lo tanto se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, dale, perdóname que te interrumpiera. No, esa es la pregunta. No, se comporta como un circuito abierto, no es que va a tomar el voltaje de la fuente, no. Se va a comportar, aquí en este caso, sí, en la fuente porque es el circuito, pero se comporta como un circuito abierto y los inductores como un cortocircuito, porque se cargaron. ¿Ya? Sí, que se cargaron y entonces lo que sucedió fue que en circuito en DC, en un capacitor en DC, es un circuito abierto y un inductor como un cortocircuito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta más? Pues verdad que si en ese caso mi circuito no hubiera tenido la fuente de 30 voltios, únicamente me hubiera quedado el 15, ¿verdad? Que hubiera sido lo que tiene similitud a lo de la transformada de Laplace, por lo mismo que se estaría descargando, ¿va? Y sería un cortocircuito el capacitor. Madre mía, el capacitor solo, y lo vamos a ver mucho tiempo después, solo puede comportarse como un cortocircuito a frecuencias muy altas. Pero eso no jamás se va a comportar como un cortocircuito. ¿Sí? Jamás. Gracias. Sí, va a tener un voltaje 0. Sí, eso puede ser, pero de voltaje 0 a cortocircuito es un poco complicado decirlo como cortocircuito. ¿Sí? Sí estamos. ¿Descargado? Sí puede ser. Sí, perdón. Repetime la pregunta porque sí puede ser. Dale, perdón, yo me he confundido. Dale, repetime la pregunta. O sea, si en el circuito en el que tiene dibujado no tuviera la fuente de 30 volts, o sea, ahí el capacitor se estaría descargando, ¿verdad? Perdóname, aquí estás. Sí, tenés toda la razón. Vale. Esto se va a descargar. Y entonces, lo chivo de acá. Vamos a ver. Una muy buena pregunta. El voltaje en el capacitor en el tiempo, ¿a qué va a ser igual? Solo vas a tener una respuesta forzada, una respuesta natural, A, E a la ST. Por lo tanto, ¿qué vas a tener? A, E a la menos 0.5 T. ¿Esto qué va a ser igual? Dame la condición. La A es la condición inicial, que es 15. Tenés todo. E a la menos 0.5 T. Volts. ¿Está claro? Esa es tu pregunta. ¿Esto? Sí, eso era. Pues, gracias. Excelente. Perfecto. Me encanta que hayan estudiado ya. Bien. Un problema más. ¿Sí? Bien.
Veamos esto, está chivo. Perdón, regresando un poco, discúlpenme el desorden. Encontramos que el voltaje en el capacitor para el circuito anterior era 30 menos 15 E a la menos 0.5 T. ¿Sí? Está claro. Nosotros queremos ahora encontrar, ese es el voltaje, ¿con qué polaridad? Eso es importante. ¿Con qué polaridad? Con esta. ¿Sí? Esto es V sub C. Si nosotros queremos encontrar la corriente I sub C, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cómo encontramos la corriente? La capacitancia por la derivada del voltaje sobre el tiempo. Exactamente. Y vamos a encontrar esta corriente. Al hacer I sub C es igual a C dB dt, estamos encontrando esta corriente. Estamos claros. Por lo tanto, para este caso, I sub C es igual a tener la derivada con respecto al tiempo de una constante es 0. ¿Sí? Y entonces tendríamos más 7.5 por la capacitancia, ¿sí? E a la menos 0.5 T. Todas las variables, corrientes y voltajes decaen de la misma forma. Decaen o crecen con la misma frecuencia. Está claro. Eso es totalmente importante visualizarlo. ¿Sí? Está claro. Y por convención pasiva de signos, I sub C es igual a C de dt, al decir más, estamos diciendo que la corriente entra por el terminal positivo del voltaje. Y entonces nosotros podemos determinar de ahí, de esta forma, si el capacitor se está descargando o el capacitor se está cargando. Regresando al circuito que me decías anteriormente, que sin la fuente de voltaje cortocircuitada, tenías el voltaje en el capacitor, ¿sí? Y acá se estaba descargando, ¿sí? Lo que dijiste, descargando. Entonces, nuevamente, el voltaje en el capacitor determinamos que era igual a 15 E a la menos 0.5 T. ¿Sí? Y el circuito se comporta como un RC sin fuentes. Y entonces vamos a tener que la corriente en el capacitor en el tiempo va a ser igual a menos 7.5, ¿sí? Por la capacitancia, obviamente por E a la menos 0.5 T, ampere, ¿sí? Esto es volt. ¿Para dónde va la corriente? Hacia arriba. Terminado. Va hacia arriba. Se está descargando, está entregando corriente. Está claro. Chivo, ¿no? ¿Cómo? No entendimos cómo iba para arriba. No, vamos. Esto sí está claro. ¿Sí? Estamos encontrando la corriente. Y hemos dicho que se estaba cargando con la fuente de 30. Al poner la fuente de 30, vos encontrás la corriente y la corriente entra por el terminal positivo del voltaje. ¿Sí? Obviamente, la corriente forzada va a ser 0. ¿Sí? Porque en el infinito se va a comportar como un circuito abierto y ya no va a haber corriente. Está claro, cuando ya se cargue. Ya llegó a tener una corriente determinada, ¿sí? Y en el infinito es 0. ¿Sí? Está claro. Esto en el infinito es 0. Se va, es una exponencial decreciente. Hasta acá estamos claros. Obviamente lo que esperamos, porque el capacitor en el infinito se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, en este caso, cuando estamos nosotros al decir, este es el voltaje en el capacitor, nosotros al decir I sub C es igual a más C dB dt, estamos encontrando esta corriente, I sub C. Eso está claro, ¿no? ¿Qué polaridad te da? ¿Qué sentido te da? Negativo.
Por lo tanto, la corriente está saliendo por el terminal positivo del voltaje. El capacitor está entregando la energía que tiene. Fantástico. ¿Sí? Entonces, no hay que estar iluminado por las musas, hay que entender esto. ¿Sí? Te lo da, las ecuaciones te lo dan. Está claro, si no lo repito cuantas veces sea necesario. Yo no entendí cómo que termina la corriente, No lo entendiste cuál. Este sí está claro, este te da positivo, ¿no? No, eso sí, yo lo entiendo. Este te da negativo. ¿Qué estamos diciendo si te da negativo? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué sucede? Si te da negativo, la corriente va en el otro sentido que vos estás diciendo. Al decir esto, y sucede es igual a C de B de T, vos estás asegurando, esto es válido para conversión pasiva de signos. El voltaje, la corriente, entra por el terminal positivo del voltaje. Vos, esta es conversión pasiva de signos para el capacitor. Y su C es igual a más C de B de T. Pero al hacer la derivada, te da un signo menos. La corriente te da un signo menos. Por lo tanto, la corriente va en el otro sentido. Está saliendo por el terminal positivo. Y entonces, ahí vos es lo que esperás exactamente, porque aquí está entregando. ¿Sí se acuerdan, no? De la potencia. ¿Sí? Este capacitor en este circuito de un circuito RC sin fuentes o RL sin fuentes, ya sea el capacitor o el inductor, están entregando la energía almacenada, ¿no? Obviamente. ¿Sí? ¿Sí? Lo repito cuantas veces sean necesarias. ¿Sí? Estamos... Eso me quedó claro, gracias. Chivo. Veamos un problema. ¿Sí? Más. Bien, veamos un problema. Bueno, voy a hacer el problema. 10 volts. Bien, veamos. Tenemos este circuito. Esto se cierra en tiempo igual a 0. Nos piden encontrar V de T, el voltaje en el capacitor, para tiempos mayores que 0. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se cierra. Por lo tanto, ¿qué nos interesa? Para tiempos, el punto de quiebre es para tiempos menores que 0 y para tiempos mayores que 0. Para tiempos menores que 0. Para tiempo menor que 0. ¿Qué vamos a tener? Sí, ¿qué vamos a tener? Esto en un circuito no entra, por lo tanto solamente teníamos conectado esta fuente y esta resistencia. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que el capacitor ya se cargó, porque estaban conectados de menos infinito, ya se cargó y tenemos que el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos es igual a 10 volts. Esa es mi condición inicial. ¿Se ve ese color? Sí.
10 volts. Por lo tanto, vamos a tener que esto es igual al voltaje en el capacitor, este voltaje en el capacitor, para tiempo 0 más, es lo mismo. ¿Sí? Condiciones iniciales, las hemos, ¿cómo se llama? Las hemos encontrado. ¿Sí? Ahora, el interruptor se cierra y tenemos esto que está acá. ¿Sí? Esto es una fuente de 50 volts y entonces, ¿qué nos piden encontrar? ¿Sí? Nos piden encontrar el voltaje para tiempo. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor en el tiempo es igual al voltaje en el capacitor forzado más un voltaje en el capacitor natural. El voltaje forzado es cuando él ya se convirtió en un circuito abierto. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos menos 10 volts más 2 por I más 6 por I menos 50 es igual a 0. Tenemos por lo tanto 8 I es igual a menos 10 menos 50 a 60. La corriente es igual a 60 entre 8. ¿Cuánto es 60 entre 8? Entre 8 es 7.5 amperes. ¿Sí? Esta es la corriente que circula por todo el circuito cuando el capacitor se ha vuelto un circuito abierto. Por lo tanto, vamos a tener que más menos 10 volts, 2 ohms, el voltaje forzado va a ser igual, si está circulando una corriente, que es la que hemos supuesto acá, I de 7.5, vamos a tener menos 10 más 2 por 7.5 más V forzado es igual a 0. El voltaje forzado es igual a ¿cuánto? 10 menos 10 más 15, por lo tanto tenemos menos 5 volts. Está claro. Ese es el voltaje forzado de el capacitor. Por lo tanto, ahora ya tenemos voltaje forzado, es el voltaje forzado es menos 5 volts. Y entonces, solo nos falta encontrar el voltaje natural. Voltaje natural. El voltaje natural en el tiempo es de la forma A E a la menos T entre tau. ¿Sí? ¿Cuánto vale tau? Tau es igual a R por C. Y entonces tenemos que cortocircuitamos, eliminamos las dos fuentes, porque lo que queremos nosotros es la respuesta natural, cómo responde el circuito. Por lo tanto, hacemos que la entrada sea 0 volts o 0 amperes y tenemos la respuesta natural del circuito. ¿Sí? Y entonces, al eliminar las fuentes, ¿cuál es la resistencia que ve la fuente? Resistencia equivalente que ve el capacitor. Es el 8 ohms. No, señor. No, señor. No. Aquí estamos cortocircuitando y cortocircuitando. ¿Sí? ¿Qué resistencia ve? No estás eliminándola. 1.5 ohms. ¿Por qué? Paralelo de 2,6. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Multiplicación entre la suma. 1.5 ohms. Por lo tanto, 1 entre tau, ¿cuánto es? Por favor, de una sola vez. 1.5 entre 3.5, 2, ¿no? ¿Sí? 2.
Por lo tanto, el voltaje natural es de la forma AE a la menos 2T, 2 o 0.5, 2T. ¿Sí? Y entonces tenemos que el voltaje en el capacitor es de la forma menos 5 más AE a la menos 2T. ¿Sí? Donde condición inicial es 10 es igual a menos 5 más A. ¿Está claro? Por lo tanto, A es igual a 15. De donde tenemos, por lo tanto, que el voltaje en el capacitor es de la forma menos 5 más 15 E a la menos 2T volts. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, porque queda en paralelo la resistencia si se cortó, si es circuito abierto, la capacitancia. No. La capacitancia no es circuito abierto. Para nada. Estás encontrando. No es circuito abierto. Por favor. La respuesta natural del circuito es cómo responde a un circuito RC. Por lo tanto, la capacitancia existe. Eso sí existe. Existe. Y entonces te quedan 2 y 6. Y te quedan los 3 elementos en paralelo. Estás encontrando la resistencia equivalente. Por lo tanto, estás encontrando las dos resistencias. Estamos. ¿Sí? No, señor. No es un circuito abierto. Por favor. ¿Sí? Está claro. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Solo voy a dar un avance nada más, ¿sí? De un circuito de RLC. Nada, solo tomo agua, perdón. Todavía me canso un poquito más, ¿sí? Bien. Hasta acá es lo que se va a evaluar, ¿sí? El viernes. Lo que tienen que entregar. Vamos a ver. ¿Hay alguien, no? Bien. Bien, solo agarremos aire. Les pido nada más 5 minutos más, ¿sí? 5 minutos más. Bien. Tenemos lo siguiente. Vean qué chivo. Tenemos una fuente, una resistencia de 4 ohms y un inductor de 0.25 ohms, una resistencia de 2 ohms y tenemos un interruptor que se abre en T igual a 0 y un capacitor de 0.1 farad y tenemos el voltaje en el capacitor. Tenemos la corriente I que está en el inductor. Tenemos ahí, lo que ven ahí es un circuito R, L y C. Tenemos un circuito RLC. Bien. Segundo, por lo tanto, la ecuación que describe el comportamiento de este circuito es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. ¿Sí? Perfecto. Al mayor. Entonces,
lo que vamos a hacer nada más es determinar condiciones iniciales. Por lo tanto, ya sea la corriente en el inductor o el voltaje en el capacitor, van a estar descritos por ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, nuestra tarea es encontrar las condiciones iniciales de la función y de la primera derivada. ¿Sí? Por lo tanto, sabemos corriente en el inductor y voltaje en el inductor es igual a L de I dt. Por lo tanto, el voltaje en el inductor en un tiempo igual a 0 más va a ser igual a L, la corriente en la derivada de la primera derivada en un tiempo igual a 0 más. Por lo tanto, la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0 más es igual al voltaje en el inductor entre la inductancia para un tiempo igual a 0 más. Está claro. Por lo tanto, en el capacitor, en el voltaje en el capacitor para un tiempo 0 más, nosotros vamos a tener que la corriente en el capacitor es igual a C dV dt. Por lo tanto, la derivada del voltaje en el capacitor para un tiempo igual a 0 más es igual a I sub C entre C para un tiempo igual a 0 más. ¿Está claro? Entonces, nosotros debemos de encontrar la corriente en el capacitor, el voltaje en el capacitor, la corriente en el inductor y el voltaje en el inductor. Pero para tiempo 0 más. Entonces, tenemos, por lo tanto, para tiempo 0 menos, ¿cuánto vale la corriente? Esto se ha convertido en un circuito abierto y esto se ha convertido en un cortocircuito. ¿Cuánto vale? Uy, perdón, ¿hay alguna pregunta? Ah, no, perfecto, no hay ninguna pregunta. ¿Cuánto vale la corriente en el inductor para un tiempo 0 menos? Corriente para tiempo 0 menos. ¿Cuánto vale? Esto es un circuito abierto, esto es un cortocircuito, por lo tanto vale 2 amperes. ¿Sí? Exacto. ¿Cuánto vale el voltaje en el inductor para un tiempo 0 menos? ¿Cuánto vale? 0. ¿Sí? Bien. Voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos. ¿Cuánto vale? Resistencia en la que cae 2 entre suma resistencia 6, ¿sí? Por 12. Esto es igual a 4 volts, ¿sí? Corriente en el capacitor en un tiempo 0 menos, ¿cuánto vale? Corriente en el capacitor en un tiempo 0 menos vale 0. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto. Está claro. ¿Qué es lo único que se conserva en tiempo 0 más? Esto se ha abierto, por lo tanto se elimina esta rama, ¿sí? Y entonces va a quedar eso. Un truco para hacerlo, porque ahora lo que queremos hacer es encontrar condiciones, ¿sí?, iniciales para un tiempo 0 más, de todo. Entonces, un truco: en el periodo de tiempo entre 0 menos y 0 más, nosotros podemos hacer esto. Podemos sustituir por una fuente de voltaje
y una fuente de corriente de 2 amperes y una fuente de voltaje de el capacitor 4 volts. Exactamente. ¿Sí? Y entonces, corriente en el capacitor, voltaje en el capacitor en un tiempo 0 más vale 4 volts, corriente en el capacitor en un tiempo 0 más, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la corriente en el capacitor? Convención pasiva de sinusoide. ¿Qué corriente está entrando por el terminal positivo? Vamos. Por terminal positivo, el voltaje que estamos encontrando, ¿no? Está claro. 2 amperes. Por todo el circuito, por todo ese lazo, tenemos una sola malla en el cual circula 2 amperes. ¿Sí? Corriente en el inductor en un tiempo 0 más, ¿cuánto vale? 2 amperes. El capacitor no puede tener cambios bruscos de corriente, pero sí puede tener cambios bruscos de voltaje. Igual el capacitor. El capacitor no. ¿Qué hizo para introducir? Lo que hice para introducir aquí fue asumir un tiempo de prueba de 0 menos a 0 más. Y puse las condiciones, la corriente en un tiempo 0 más del inductor. El inductor lo cambié por una fuente. Y el capacitor lo cambié, el inductor lo cambié por una fuente de corriente y el capacitor lo cambié por una fuente de voltaje. ¿Sí? De esta forma tengo este circuito. De esta forma puedo encontrar, por lo tanto, que el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 más es 4 volts, no puede haber cambios bruscos de corriente, pero sí puede tener el capacitor cambios bruscos. El capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje, pero sí puede tener cambios bruscos de corriente. Y la corriente pasa de ser 0 a 2 amperes. ¿Sí? Está claro. Y la corriente en el inductor es de 2 amperes y el voltaje, ¿cuánto pasa a ser? Lo mismo, vamos a encontrar este voltaje. ¿Por qué ese voltaje? Convención pasiva de signos. ¿Sí? Y entonces decimos, haciendo un KVL, menos 12 más 4 por 2, que es la corriente, más V sub L, más 4 es igual a 0. Por lo tanto, me va a dar 8 y 12, la corriente, el voltaje en el inductor en un tiempo 0, más es igual a 0 volts. Voltaje en el inductor, el tiempo 0 más es igual a 0 volts. Está claro. ¿Por qué me da 0 volts? Por las condiciones del circuito. No es nada más que por eso. Fantástico. Entonces, teniendo las condiciones iniciales de las funciones y podemos encontrar con esto las condiciones iniciales de la primera derivada, ¿no? Voltaje es igual a C de I de T. Y la corriente de combustión es igual a C de V de T. Está claro. ¿Sí? Por lo tanto, regresando, el inductor era igual a 0.25 Henry y la capacitancia era igual a 0.1 Farad. Por lo tanto, podemos encontrar que la condición inicial de la derivada del capacitor con respecto al tiempo, para tiempo igual a 0 más, es igual a 2 entre la capacitancia, que es 0.1. Esto es igual a 20 volts. Volts por segundo, sobre segundo, ¿sí? Volt segundo es derivada. Y podemos determinar que la derivada de la corriente con respecto al tiempo, para tiempo igual a 0 más, va a ser igual al voltaje, y eso es 0 amperes por segundo. Fantástico. Está claro, por favor, hasta acá.
¿Hay alguna pregunta? Nada. Bien.